16 de octubre, a las 5 de la tarde, tenemos la charla de cómo hacer cortos y no morir en el intento. Un repaso de los 25 años de Ofipium Tour. Hablaremos de lo mejor y lo peor que hemos hecho. Os espero en la biblioteca Jaume Fuster, en la Plaza Lesseps. Yo ya me estoy preparando. Venga, ¡hasta ahora! Hola a todos, bienvenidos a esta charla que vamos a hacer sobre los 25 años de la productora Ofipium Tour. Y bueno, dar las gracias aquí al Festival Barcelona Fantasy Film Festival por darme la oportunidad de dar esta charla y a la biblioteca Jaume Fuster. Bueno, vamos a empezar. Empezamos por el principio, el nombre de Ofipium Tour. ¿De dónde viene este nombre? Este nombre viene de un error. Estaba yo en clase de latín y estaban declinando Rosa, Rosae, y yo debía estar en otro lado. Y cuando me tocó el turno, pues miré al libro de texto y lo primero que dije, bueno, lo primero que leí lo dije y me salió la palabra algo así como Ofipium Tour. La clase y el profe se rieron y tal, y yo pues me quedó esta palabra que la podría algún día utilizar para algo. Posteriormente haría un corto que se llamaría Ofipium Tour, un corto de narcotraficantes, y el diseño de este logotipo lo hicieron unos ilustradores que son Manel and Marc. Siguiente, por favor. Y bueno, en un principio yo siempre había tenido la duda de si esto que estaba haciendo sería un hobby, el audiovisual, dedicarme al cine, un hobby o una profesión. Yo siempre he sido camarero, me pasé casi 20 años en el negocio familiar, un restaurante que hay en La Teixonera, y que, bueno, ahí pues trabajaba con mi padre, mi madre y mis hermanos, y veía el mundo del cine como algo muy, muy, muy lejano, o por lo menos no al nivel de ganarme la vida con ellos, sino como un hobby. Y estos primeros cortos pues fueron, de alguna manera, una pequeña un aprendizaje para lo que iría viniendo poco a poco. Estos primeros cortos. Aquí tenemos, pues, estábamos hablando del 96, quizás algunos del 95. Son cortos por dos vías. Por un lado, hacíamos cortos con la familia. Nosotros los sábados, que era el día que cerraba el bar, nos íbamos a la torre de mi abuelo y allí todos los hermanos de mi padre y los hijos nos reuníamos, y uno de los días dije, voy a ver si los lío a toda la familia. Bueno, todo esto vino a que mi padre compró una cámara High 8 y yo me apropié de ella al poco tiempo. Y conseguí que uno de esos sábados, pues mis primos, mi hermano, mi padre, pues hicieran una serie de... Bueno, hicimos 3 o 4 cortos. Todos eran de temática fantástica. Pues de zombies, Frankenstein, hombres lobos que no tenían pelo. Eran hombres lobos que salían de día y que, bueno, están adaptados a las posibilidades que teníamos en ese momento. Y por otro lado, teníamos, bueno, hablaros también que como hice 3 cortos, fue una trilogía, y los cortos se llamaban Mortal, Bestial y Brutal, pues pensé, qué mejor que hacer que se llame Trilogía Al. Y ahí quedó. La otra vía fue con mis colegas que también los pillé por banda un sábado por la mañana, que era el día que cerraba el bar, y debíamos tener unos 16 años. Hicimos unos cuantos cortos. Aquí he puesto 2, pero en realidad hicimos lo menos 5, 6 o 7. Hablaros, por ejemplo, de Escapers, que en el siguiente panel os explicaré con detalle de qué iba esto, y Ofipium Tour, que aquí ya cogí la palabra que me había venido en la clase de latín, la cogí y la incorporé a un corto. Ofipium Tour era la palabra clave para entrar en una red de narcotraficantes. Porque en aquella época, estamos hablando del 96, nuestras máximas influencias eran Desperado, El Mariachi, Pulp Fiction, y entonces desarrollamos historias con ese trasfondo un poco mafioso.
Y siguiente, porfa. Y bueno, The Escapers fue el primer corto oficial. De hecho, marcó el inicio de nuestra productora en 1996 a partir de este corto. Aunque había hecho pequeñas cosas anteriores, pero para mí aquí fue el principio. ¿Y qué pasó? Es un cortito también de polis y cacos, donde bueno, mis amigos que están aquí presentes, Santi, Ricky y Alberto, bueno, y un servidor, a mí me encanta hacer de malo. Ellos eran buenos y malos y repetíamos papeles. Y aquí era una historia de polis y cacos. Aquí el tema fue que lo hicimos en la primera versión, es un corto de 4 o 5 minutos, una mañana de rodaje, y lo hicimos en el 96. 10 años después, en el 2006, no sé quién, si fue Ricky, me dijo, oye, si hacemos o igual fui yo, porque yo soy el pesado, hacemos un remake de nuestro propio corto, y hicimos 10 años después The Escapers, otra vez, buscando pues, el mismo vestuario, las mismas localizaciones. Indudablemente habían cambiado cosas, o sea, sitios que estaban en el primer corto, en el segundo ya habían desaparecido, pero fue 10 años más después, en el 2016, cuando hicimos la tercera versión, donde sí que ya la mitad de las localizaciones que habíamos utilizado en la primera versión ya había desaparecido. Y creamos, pues, alteramos un poco el espacio. Y bueno, y quizás a lo mejor en el 2026 hagamos una cuarta, no sé, tendremos ya casi cerca de 50 años. ¿Creéis que haremos otra versión? Una mañana, grabamos, después vamos a comer. Bueno, ya veremos a ver cómo estamos. Y siguiente, porfa. Y bueno, llegando al 2000, antes del cambio de siglo, pues seguimos haciendo cortillos, sobre todo ya orientados al fantástico. Cambié el tema de los narcotraficantes y la mafia por la fantasía. Y bueno, la tercera fase es una mezcla de un poco de todo. O sea, está ahí Freddy Krueger, está ahí Matrix en el 99, que fue cuando se estrenó, que no flipó, ¿no? Y el siguiente, Tras la puerta. El otro cartel que veis no es contemporáneo a los otros. Intentamos hacer una serie, pero no acabo de tirar adelante el proyecto. La historia Tras la puerta era de dos primos que de repente la habitación de la casa la habitación de la hermana del protagonista da a un bosque. Y jugamos con esa idea de puertas dimensionales. Siempre me ha flipado mucho el tema de las puertas dimensionales. Ahora lo pienso y seguramente que me copié de la película Stargate, Puerta a las Estrellas. Cogemos esencias de otras películas o directamente las copiamos. Siguiente, porfa. Y bueno, aquí me animé a apuntarme a una escuela de cine, Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya, hacia el 2002. Y esto que veis aquí son ejercicios de la escuela. Ejercicios donde fui aprendiendo un poquito más lo que era la narrativa visual. Aquí, por ejemplo, Excitación era un corto de planificación, de puntos de cámara. Soy leyenda era un ejercicio de ambientación, un western. Se trataba de un western que tenemos aquí al protagonista, también ha venido, a Xavi. Gracias, Xavi. Y era una historia, un western crepuscular que sucedía en Collserola. La verdad que era una historia muy trágica. Construimos una currada, una casa, Laura y yo. Y bueno, la casa era como un frontal, pero tuvimos en cuenta también que Xavi es muy alto. Y para entrar en la casa entraba poco, pero era como una casa de Hobbytown y tenía que hacer así. Pero bueno, o sea, quedó resuelto y tiramos milla. Casat lo he puesto, no fue un ejercicio de la escuela, pero fue el primer corto que enviamos a un festival. Concretamente al Julius de Vic. No habíamos nunca participado en un festival y bueno, me ha parecido curioso que no ganamos nada. Fue seleccionado y ya está, pero bueno, quedó como experiencia. Y después, los otros dos cortos de abajo son las primeras mini-pelis. Las mini-pelis es un poco lo que intenta... todo el que hace cine espera que hacer una peli, un largometraje. Pues lo que hacía yo era un largometraje comprimido en 20 minutos.
Y de eso constaba un poquito, sobre todo Pinchito Español. No matas al casero es un poco más corta, pero también entraría dentro del concepto. No matas al casero es también importante porque fue la primera colaboración que tuve con Ramón y desde ahí pues, ha continuado hasta la actualidad, aguantando mis pesadeces y de todo. Y Pinchito Español es importante porque sería la base de una futura webserie que haríamos en el 2013-2014. Y bueno, siguiente, porfa. Tránsito. Tránsito fue el primer corto, un corto grabado en el mes de agosto con un equipo muy reducido. Al protagonista, bueno, la historia básicamente era un tránsito, bueno, os voy a hacer un poco spoiler porque no creo que lo veáis, un tránsito entre la vida y la muerte. Y era ese momento en que el personaje protagonista, a la vez que le iba creciendo una mancha en la cabeza, era como una sombra que le perseguía por un piso minúsculo. Y al final representaba como que caía en una gran mancha de leche, de hecho era leche, y ahí se hundía. El prota fue Mickey y bueno, él siempre me recuerda esas 3-4 horas que le hice pasar en la bañera para hacer la escena, que casi pilló hipotermia. Y era, claro, o sea, la bañera sí que no la llené de leche porque me salía muy caro. O sea, que era agua con maicena. Y me comentaba, dice, tenía maicena en todos los agujeros del cuerpo durante una semana. Bueno, era agosto y fresquito, no estaba tampoco tan mal. Y después, por otro lado, tenemos el corto que hicimos, Una extraña invasión galáctica. Otra mini peliculita que hicimos. Este fue el primer corto con el rollo de invasiones galácticas, que tanto nos flipan. Y inspiró, estábamos aquí en una escena de final de rodaje, no sé si se ve muy bien en la foto, un personaje lleva como una gran piedra en la cabeza. Esto fue el Dani Moreno, era una escena de un meteorito que caía, y cogió el meteorito, que en realidad eran 2 paraguas unidos así y envueltos con látex, y se lo puso en la cabeza. Y en ese momento fue cuando dije, ostras, molaría una película de extraterrestres cabezones. Y ahí fue donde surgió el tema de los cocos andantes. Siguiente, por favor. Bueno, y seguimos avanzando. Aquí arriba tenemos la trilogía de los cocos andantes, que después os explicaré más. Y por aquí abajo, La vida según Mateo y Olimia. Entrarían dentro del conjunto de minipelis, o sea, 20 minutitos de duración, como una historieta, con unas 14 o 15 secuencias. Y bueno, que la verdad que... Bueno, ahora os explico. Siguiente, porfa. La primera, La vida según Mateo. Este fue un corto que yo tenía una idea muy básica, sobre un personaje que era un poquito desgraciado y la novia le hacía los cuernos, le entraba una depresión, se quedaba encerrado en casa, conocía a su vecino que estaba medio chalao y accidentalmente mataba a su perro por comida caducada que tenía en casa. Y bueno, esa historia se la pasé a un colega de Ramón, que Ramón trabaja en Correos, y su colega David, que fue guionista de varios cortos, hizo un pedazo de guión de 24 páginas. O sea, en el cine cada página corresponde más o menos a 1 minuto de metraje. Pues claro, me encontré con algo, claro, yo no estaba acostumbrado a ese nivel. Y cuando tuve que adaptarlo, yo seguía con mi idea original de una comedia de cachondeo de situación. Pero el guión que me habían realizado era muy bueno, pero era otra cosa. Era más un tema más dramático, más serio. Entonces, el resultado de este corto, que por cierto está grabado en el Condis de la calle Arenys, el resultado fue como un pastiche que iba entre medio de la comedia y el drama. Y había cosas que estaban muy bien y de las que estoy muy, muy orgulloso, pero no acababa de funcionar del todo. Igualmente, si tenéis curiosidad, poniendo en YouTube La vida según Mateo, lo podéis encontrar. Y entonces ahí viene el tema de la idea, el guión y la dirección. O sea, un director tiene que adaptar el texto a su forma de
de hacer las cosas. Pero el problema que surge es cuando ese texto no va en el camino que tú quieres. Entonces es mucho más profundo el cambio que hay que hacer en la historia, en el guión. Siguiente, porfa. Y bueno, aquí, punto de inflexión, Olimia, el río del olvido. A raíz de que Ramón insistió en enviar un cortito que habíamos hecho, que se llamaba Bobby, salía Josep María Coscollano, que fue un actor que también lo aprovechamos en todos los cortos que pudimos. Era una historieta, Bobby, sobre un señor que perdía la memoria y pensaba que su perro seguía vivo. Y cada día hacía la misma rutina de ir a buscarlo, pero el perro no estaba. Y bueno, gustó mucho en un festival de Galicia y ganamos el primer premio que ganó Occipium Tour. Y había bastante dinero. Nos lo gastamos todo en el viaje y allá en La Coruña, en el hotel y en comer. pero bueno, estuvo muy bien. Y allí hicimos contacto con unos amigos, unos familiares conocidos de Galicia. Y surgió el proyecto de hacer una historia sobre una leyenda gallega. Claro, a mí me hubiera gustado hacer algo de meigas, ¿no?, de brujas, pero estábamos en la zona de la Baixa Limia y allí hay una antigua leyenda de un río que dice que quien atraviesa ese río pierde la memoria al cruzar al otro lado. Y a partir de ahí desarrollamos una historia, volví a contar con el amigo de Ramón, David Jiménez, y esta vez sí que el concepto de lo que él hizo iba en la línea de lo que yo tenía en mente, un drama, sin humor, no había nada de humor aquí. Entonces, nos fuimos todo el equipo para allí, fue un rodaje complicadito, donde tuve que superarme, o sea, habían cosas que, carayo, esto me supera. Pero bueno, lo llevamos a cabo y la verdad que el resultado final es bastante digno. También si lo queréis ver, pues en YouTube, Olimia, El río del olvido. Es un corto, una mini película también de 17-18 minutos que quedó bien resuelta. Sería un corto atípico dentro de lo que solemos hacer, más un drama costumbrista de cine español, pero bueno, ahí queda. Y bueno, los dos actores protagonistas, Tito Asorey, fue la primera vez que hacía un papel delante de cámara, era actor de teatro, y sale actualmente en Fariña y en varias series españolas, de policías, creo, gallega o algo así. O sea, está ahí on fire. Y Isabel Blanco está en la tele, presentadora de la tele gallega, y salía también en Un franco 14 pesetas y en varias películas. Y bueno, siguiente, porfa. Entramos aquí en Space Monster. Después del rodaje de Olimia, dije, voy a cambiar totalmente de rollo. Hicimos Space Monster, un cierre a los Cocos Andantes, pero con más equipos, más oscuro, todo el concepto. Quedó muy guapo la iluminación. Quizás ahora hubiera controlado más algunos aspectos del corto, pero creo que quedó muy resuelto y los tres protagonistas eran personajes muy entrañables. Sobre todo, Paco Moreno, Carmelo Contatore y Laia Salgado. Carmelo es un cliente del bar. El bar, aparte de trabajar allí, también me sirvió de cantera para encontrar muchos actores. O sea, yo encontraba a la gente, en vez de en la calle, la encontraba en el bar. O sea, desde Ramón, Josep María Coscollano, Xavier Escaso, Carmelo, incontables actores y personas que me han ayudado en los rodajes. Y este corto, Space Monster, que era el cierre de la trilogía de los Cocos Andantes, esta vez no le llamé trilogía, ya era una trilogía. De la segunda no he hablado porque es lamentable, pero aprendí algo muy importante. Aprendí que a veces más vale calidad que cantidad. Y bueno, eso me sirvió para trabajarme más los guiones y los rodajes. Y esta peli fue seleccionada por segunda vez para el Festival de Sitges en el 2009. Siguiente, por favor. Y bueno,
Aquí veis la trilogía y bueno, este soy yo en una de las escenas de Los Cocos Andantes, que viene un poco a marcar lo que es el cine de guerrilla. Para mí, ¿qué es el cine de guerrilla? Es algo que está, o sea, si la primera división, digamos, bueno, pongamos España, ¿vale? Pues nosotros como cinematografía global no estamos casi en una primera división, estaríamos como en una segunda, solo que hay artistas y gente que es brutal, pero a nivel de presupuestos estamos un pelín por debajo. Después estaría como el cine independiente, que es cine con dinero, donde todo el mundo cobra y donde se hacen las cosas bien. Y después estaría el cine de guerrilla. El cine de guerrilla es donde estarían todos los cortos de escuela, los cortos que haces entre colegas, los cortos que hace, bueno, lo bueno y lo malo. Lo bueno, que haces lo que quieres. Lo malo, pues que el presupuesto es el que te llega con el bolsillo. Y bueno, es lo que hay. Es difícil competir con el primer nivel. Siguiente, porfa. Creo es 14. La anterior. Justo la 14. Ahí estamos. Merci. Bueno, pues en el 2010 tuvimos la primera oportunidad, o sea, nos pagaron por hacer un proyecto audiovisual. Y surgió La Teixonera Ratáis d'un Barri, que era un documental que hablaba sobre las vivencias de una serie de vecinos del barrio. Yo soy de La Teixonera y el Centro Cívico me dio la oportunidad de hacer, era el 15 aniversario del Centro Cívico y pensó que qué mejor que recopilar todas estas vivencias, grabarlas y hacer un pequeño documental. Esta ilustración fue obra de Maite Niño. La verdad que es de las ilustraciones que más recorrido han tenido. Fue utilizada como punto de libro, como imagen de las fiestas del barrio. La verdad que queda muy guapa y representa muy bien lo que son los barrios obreros de montaña, ¿no? Esa apilación un poco de casas sobre la montaña, lo que sería La Teixonera, el Carmel, el Coi. San Genís no tanto porque es un poquito más plano y va en otra dirección y tiene más espacio. Y bueno, y a raíz de, aquí hago un salto en el tiempo, sería más actual, hemos tenido la oportunidad de seguir haciendo documentales. Pues otro para el Pla de Barris. En esa foto, esa es mi madre, una foto que recuperé, saliendo, había una fuente, al final de la calle Arenys, había todo el barrio de La Teixonera está lleno de ríos y de minas, y había una mina de agua que salía de donde estaría ahora la parada del COI, de La Teixonera, la salida de la calle Arenys. Pues allí había una fuente. Y me pareció que representaba muy bien la imagen de lo que iba el documental, que era un proyecto sobre autoconstrucción y sobre la lucha, ¿no?, de vecinos por hacerse su propia casa. Y bueno, un documental del Bar Plaza, que hizo 50 años, sobre el Carmelo, sobre San Genís, y el último que hemos hecho sobre Emilio Moya, que fue un actor que falleció en el 2018 y que qué menos que reunirnos los colegas un poco para rendirle un homenaje, como fue en este corto. Luego, dos cosas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo que sea, o sea positiva o negativa, o criticar lo que sea, o positiva, al final puede hacerla. Y tenemos aquí una serie de pelis de DVD, no sé si aún alguien conserva reproductor de DVDs, pues unos DVDs que regalamos para quien le apetezca. Están Space Monster, con Los Cocos Andantes, y Zona de Caza con un montón de extras. Bueno, seguimos. Zona de Caza fue un corto, digamos que de aquí, si me preguntaran cuál es el corto que más resaltaría de lo que he hecho, sin duda sería Zona de Caza, porque fue un proyecto que se venía cociendo de muchos años, que hasta que no me vi yo que tenía la experiencia suficiente para llevarlo a cabo, no lo hice, y que por suerte o coincidencias, pues el casting estaba muy acertado, la historia, después de no sé cuántos guiones, estaba bien, el monstruo estaba muy bien, que fue obra de Gus FX, y
y el conjunto de todo el proyecto pues quedó chulo, quedó chulo. Y llegamos a hablar con Paul Naschy, no sé si lo conocéis, os suena este actor, es un mito del cine fantaterror, de la historia del cine español, el fantástico, y iba a hacer un pequeño personaje. Al final coincidió con que nosotros nos retrasamos. Ya te digo que a lo mejor este proyecto ya estaba en mente desde el 2007-2008 y hablamos con él en esa época. Falleció antes de que pudiera participar, pero tengo fotos con Paul Naschy hablando del tema. Y bueno, fue la tercera selección en el Festival de Sitges del 2012. Siguiente, por favor. Y aquí, foto de todo el equipo, y a la tercera fue la vencida. Ganamos en el Festival de Sitges el premio, precisamente, Paul Naschy. De hecho, en el corto hay un homenaje a él, en un cuadro sale una imagen de Paul Naschy que representa que era el padre de esa familia. La historia de Zona de Caza, ahora volviendo un poco atrás, iba sobre una familia de hombres lobo que buscaban descendencia, sobrevivir. Entonces el tema era un poco ese. Una chica en horas bajas se cruzaba con esta familia y pasaba lo que pasaba. Bueno, si tenéis curiosidad, Zona de Caza, corto, en YouTube lo encontráis. Y bueno, recibimos el premio, un subidón, lo pasé, la verdad, ahí en el auditorio de Sitges. Precisamente hoy es sábado, hoy justamente es la entrega de premios de este año, en este día. Y nada, siguiente. Bueno, aquí he englobado muchos cortos, porque a mí, ¿de dónde surge un poco la idea de los cortos? Pues en mi caso, me surge muchas veces de expandir la realidad. Sobre todo en el bar, estando de camarero, era donde más creativo era. Por ejemplo, un señor mayor, viene al bar y llega a la barra y me pide, hola, ¿me pone un cortado descafeinado? Y entonces yo en ese momento ya pienso, ostras, este hombre está muy débil. ¿Y si a este hombre le pusiera un cortado normal? ¿Que le podría pasar algo? Y a raíz de esa ¿y si pasara esto? Surge Descafeinado Infernal, que es un corto donde un personaje que es mi hermano, Albert, que está por ahí también. Leonardo, ¿estás ahí? Ah, bienvenido. Pues le servía un cortado con cafeína y el señor, Miquel Bordoy, se convertía en una bestia a la posesión infernal que saltaba encima de él y comenzaba una pelea y ese tipo de cosas de la realidad, lo cotidiano mezclado con la fantasía es uno de los puntos que más me gusta desarrollar. Y así surgen muchos proyectos como los que hay aquí. Ketchup es exactamente lo mismo, un tío que se vuelve loco echando ketchup. Estábamos con Dani y yo comencé a echar ketchup y se me fue la mano y a partir de ahí pensamos, ostras, ¿y si pasara esto? Y el Arca de Noé y Donante de Esperma Salva la Tierra es una codirección con David Muñoz, dos cortitos que están muy chulos, muy chulos. Y bueno, Una extraña caja es uno de los últimos cortos que hicimos sobre criaturitas, tipo gremlins, critters. Haciendo un homenaje, me molan mucho también los monstruitos pequeñitos y agresivos. Y nada, eso en esta época pasamos, después de Zona de Caza, de hacer cortos muy complicados, con mucho nivel de producción, desplazamientos, gente, presupuesto, a hacer cortitos de 2-3 minutos que me llevaban una mañana. No tenía ni que dar de comer a la gente. Y siguiente, porfa. Y entonces, en esa época, en 2013, hicimos un taller, como no, en La Tesonera, en el Centro Cívico, de cine. Un taller que eran durante 3 meses, un trimestre, en el que desarrollábamos un pequeño cortometraje en la línea de los cortos, estos muy cortos, y aprendíamos un poquito lo que era narrativa. El taller fue muy bien, casi llegamos a los 5 años y pasaron casi 20, 30 alumnos. Hicimos, no sé,
14, 15, 20, 30 cortos, de todo, de todo. Y bueno, ahí veis un ejemplo de los últimos cortos, Funeraria Pérez, que el corto se llama Mr. Pérez. Esto ya es un spoiler de lo que pasa al final, pero quedó muy, muy resuelto. Y después de la gente del PCT surgió, bueno, concretamente de Fali Jiménez, surgió el Festival de Cine de Humor de La Taisonera. Que llevamos ya 5 ediciones y es un festival donde a concurso de cortos de humor, que hay muy poquitos aquí en España. Yo diría que hay menos de 10 festivales, por contra de Fantásticos. Fantásticos, hay una barbaridad de festivales. Y bueno, también porque yo creo que se hace mucho más cine fantástico que cine de humor, aunque a veces el fantástico también lleva humor. Pero bueno, o sea, específicamente humor hay menos cortos. Y en este caso, lo que hacíamos con el festival era proyectamos una peli a la que le rendimos homenaje en una portada y un spot, recreando esa peli. En un caso, en el 2019, fue Amanece que no es poco, y este año hicimos un homenaje al sentido de la vida. Siguiente, por favor. Y bueno, estos dos cortos quedan ahí entre medio, que no son ni muy cortos ni muy largos, son de 6 minutillos. Aquí pues, es el típico rodaje de fin de semana, de sábado y domingo, para un corto de unos 6-7 minutitos, cada uno de un rollo. O sea, aquí lo que a la derecha es una comedia que viene a ser un poco como La vida según Mateo, pero reducida. Reducí 24 minutos a 6 minutos. Y yo creo que esto es lo que realmente quería hacer. Y Ouija Filipina es también un experimento. Era recrear como una historieta de 6 minutillos, como si pasara en Filipinas. Todo el rodaje, bueno, la historia está hablada en tagalo, que es el idioma, uno de los muchos idiomas que hay en Filipinas. Y entonces, como tengo mi colega, Alan, tiene muchos colegas filipinos, que hay mucha gente filipina viviendo en Barcelona, reunimos a un pequeño equipo y hicimos una historia de, bueno, una invocación a la Ouija que sale un poquito mal, con monstruo incluido por ahí. Siguiente, porfa. Y bueno, llegamos, no sé cómo vamos de tiempo, vale. Y llegamos a The Waiter, que es, digamos, la extensión de Pinchito Español. Pinchito Español serían los 3 primeros capítulos de esta webserie, que era de 7, y nos pegamos, pues, 2013 empezamos a escribir el guión con Judith Buffia, y nos pegamos un año hasta que dirigimos el primero en 2014 y después 4 años de rodaje. Lo que yo pensaba que podría ser a lo mejor 1 año, 2 años, acabaron siendo 4. Y cine de guerrilla. O sea, porque al final la suerte que tuvimos es que aumentamos el equipo, gracias a Alejandro y Jordi, que Alejandro está por aquí, y conseguimos acabarlo. Pero hubo un momento a la mitad, cuando ya llevábamos hecho el capítulo, creo que era el capítulo 5 o así, quedaba hacer el 6 y el 7. Pero el 7 era larguísimo. El 7 era un capítulo que no fuimos capaces de dividir en 7 y 8, porque no había un punto de ruptura, como había de corte. ¿Sabes? Quedaba muy raro dividirlo. Entonces me quedaban 30 minutos y os aseguro que estaba ya harto de 2 años y medio de grabación y horas y horas en el bar. Y se nota en el trayecto de la peli, de la webserie, se nota esas subidas y bajadas. Y por eso os digo que a veces el cine de guerrilla es peligroso, porque la falta de presupuesto hace que se alarguen mucho las cosas. Y cuando algo se alarga, hay muchos estados de ánimo que fluctúan. Y a veces vale la pena pues, comprimirlo y llevarlo a cabo todo entero en un tiempo más reducido, con presupuesto, pero si no lo hay. Y bueno, lo que queda es una webserie de 7 capítulos que está online, pero este año pasado la unimos toda, recortamos las cositas menos chulas que habían y lo dejamos de esos 120 minutos, que sería la webserie completa, en 90. Igualamos el color, le dimos una estética más molona y ahora la idea la estamos moviendo por festivales de aquí de Cataluña y en un futuro
pues la idea es que salga en un formato físico, como esto que tengo aquí, que no sé si aún alguien tendrá un reproductor de DVD cuando salga la peli, pero bueno, la idea es que salga y que se mueva por tiendas y a ver qué tal. Vale, siguiente, porfa. Y bueno, esto ya es el final, ¿eh? No sé si estáis aún despiertos. Mis conclusiones, a las que he llegado después de 25 años. Aprovecha tus recursos. En mi caso, ha sido sobre todo el bar. El bar ha dado valor, calidad a la película. Ha hecho que la gente se crea un contenido aun habiendo poco dinero. Posiblemente si hubiera sido un zapatero, hubiera hecho una serie sobre un zapatero asesino. Pero como era camarero, pues por aquí iba. Esto es una ilustración que tenemos en el bar colgada. Esto es un pequeño trozo así de un póster, que es una recreación de toda la gente que trabajaba en el bar. Y esta parte la he pillado, ya que es, ya imagináis que es el Spielberg, y yo entregándole el camarero asesino. Ya tenía la idea de hacer la peli en el 2000 y algo, 2000 y poco. Bueno, aprovecha la ayuda, escucha. Escuchar es importante en los rodajes, que a veces cuesta. Cuando estás metido en algo y quieres sacarlo adelante, a veces hay opiniones que tienes que escucharlas y atenderlas. Después te servirán o no, pero siempre es muy valiosa la gente que intenta ayudar. Trabaja. El trabajo es lo que hace que al final salgan las cosas en todos los ámbitos, el esfuerzo y la continuidad, y sobre todo ser agradecido, que es importante. Y por eso quiero agradecer, voy a leer para no dejarme nadie, a actores, equipos de foto, equipo de sonidistas, equipo de dirección, equipo de producción, maquilladores, técnicos de efectos especiales, montadores, técnicos de sonido de pospo, ilustradores, músicos, amigos y familiares, por haber colaborado en estos 25 años de historia de Occipiuntur. Y siguiente. Y nada, solo daros las gracias por este ratito que habéis pasado conmigo y os dejo con los lagartos de The Waiter, que disfrutaron mucho. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Cómo vamos de tiempo, Carlos? Son las 6 menos 5. ¿Tenemos 10 minutos? Bueno, si no hay preguntas, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna preguntilla? Hay un micro ahí móvil que hay... Vale. Xavi, te tengo miedo, ¿eh? A ver qué vas a preguntar. Espera, que viene un micro, para que la gente te oiga bien. Espera que te activen. ¿Prueba ahora? ¿Prueba? Hola. Oye, Jordi, yo te he visto pequeñas intervenciones en cosas que has hecho, como, no sé, salir en tus cortos, pues, no sé, en la tele, por ejemplo, pues haciendo... Yo creo que eres mejor actor que mejor director. O como mínimo me lo tendrías que demostrar. O sea, un Clint Eastwood, un Woody Allen, o sea, gente que, ¿por qué no te diriges a ti mismo? Yo, de verdad, siempre que te he visto, digo, tío, es tú... ¿O es que eres tan modesto que quieres dejar las cosas a los demás? No, o sea, no, modesto no. O sea, me gusta salir. O sea, tengo mi ego y me gusta. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ojalá tuviera el presupuesto de Clint Eastwood, ¿no? Que sale y dirige, porque tiene un equipazo detrás que le cubren todo. En mi caso, muchas veces no, ¿sabes? Tengo que llevar la cámara. En The Waiter había momentos que estábamos Ramón y yo. Ramón iluminaba, estaba con el sonido, yo estaba con la cámara, dirigía, le ayudaba con la iluminación. O sea, no me da para hacer de actor, pero sí que me mola. O sea, desde Escapers, que me flipaba ser el malo de la peli. O sea, lo que pasa que, bueno, también me cuesta mucho memorizar textos. Soy muy malo y me pongo nervioso y entonces empiezo a empeorar e improviso mucho. O sea, una charla, ahora daría otra vez la charla y sería totalmente diferente. Ayer practiqué con la Lore la charla y 3 veces que la hice, 3 formas diferentes le cambié todo. O sea, más o menos cosas similares, pero improviso. O sea, como actor yo creo que sería muy poco riguroso. Gracias por la pregunta. Muy bien, pues
Quien quiera una peli, las dejaremos allí en la salida, ¿vale? Estaré con ella. Ah, vale, perdona. Bueno, no, yo básicamente comentar que has comentado toda la trayectoria en la cual tú siempre has sido el que estabas detrás como productor, director, guionista. También has comentado que has hecho colaboraciones con otros directores de cortos y tal. ¿Qué tal importancia es tener una comunidad alrededor tuyo, aparte del tema técnico de actores con los cuales sueles trabajar? Repíteme la pregunta, perdona. Bueno, el tema de qué tan importante ha sido eso, crear una especie de comunidad alrededor tuyo, con lo cual, por ejemplo, con David Muñoz has realizado un par de cortos, sí. Has contado con Dani Moreno como actor. No, para mí, o sea, yo lo que he hecho, o sea, que lo veo ahora, es que tendría que haber hecho eso mucho más. O sea, tendría que haber colaborado mucho más en proyectos de otros, como, no tanto co-dirigiendo, que eso también aporta mucho, si cada uno sabe el sitio que tiene, sino como ayudante de otros proyectos, como sea como ayudante de dirección o en producción. Yo creo que me hubiera ayudado a tener más experiencia y a solventar antes cosas que he tenido que vivir en mis carnes como director. O sea, yo valoro mucho ahora colaborar con otros. Y codirigir, eso, es complicado, porque cada uno tiene su visión, pero si cada uno sabe hasta dónde llega, ¿no? Como hacen los hermanos Coen, que uno tira más actores, otro más a tema de planos, pues se crea un equilibrio, ¿no? La clave de todo es saber cuál es tu lugar. Eso. ¿Alguna pregunta más? Hola. Mira, es un comentario que creo que me darás la razón. He participado en producción de cortos de guerrilla y me quedé con la sensación de que si hay un buen catering, nadie se queja. ¿Qué te parece? ¿El qué has dicho, lo último que has dicho, perdona? Que si hay un buen catering... Ah, vale, sí, claro. Sí. O sea, yo lo primero que tenía claro cuando grabamos en el bar, una de las cosas por las que siempre tirábamos al bar era que sea mi padre o mi hermano preparaban una bandeja enorme de macarrones con carne. Y el equipo quedaba contento con eso. O sea, el catering es fundamental. Si tú das chopet con pan de molde, la gente puede ser que un día vale, pero al segundo día, mal rollo. O sea, hay una serie de, aunque sea de guerrilla, una serie de mínimos que tienes que tener. Y una de ellas es el catering, el desplazamiento, o sea, pagarle el desplazamiento y, bueno, y claro, si ya tienes una producción más guapa, el lugar donde dormir, si vienen de lejos. Pero lo básico sería el catering. Sí, Jordi, yo te quería preguntar más como educador, que no como técnico de cine, que tampoco es mi campo, sino que quería preguntarte en estos 25 años qué ha supuesto, tanto para ti como para toda la gente que ha participado contigo en estos cortos, el proceso de aprendizaje, ¿no? Y el proceso de empoderamiento, en el sentido de la práctica cultural que supone además hacer cine, ¿no? O sea, empoderarte de hacer cine, de entender cómo funciona, de cómo se hace un corto, de cómo lo que significa el atrezzo, el vestuario, el tal, ¿no? O sea, cómo han sido estos 25 años de progreso, ¿no? en ti, que te ha llevado incluso a estudiar cine, ¿no? en la escuela, pero también en los demás, ¿no? En todas las personas, cómo han crecido también ya como actores, ostras, ganando algún premio, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de cómo es para ti, cómo lo has vivido tú esto también, ¿no? Este proceso de ver crecer a la gente a tu alrededor también, ¿no? A este nivel. Para mí, yo creo que el meterme en un rodaje, o sea, me cambia por completo. O sea, de hecho, yo soy bastante tímido. O sea, estoy aquí dando una chapa porque es algo que controlo y que, bueno, es mi vida, ¿no? Pero a mí soy en general bastante tímido, pero cuando entro en un rodaje o en el caso de dirección, lo tengo todo bastante claro cómo hay que hacer las cosas y me da como una tranquilidad y una confianza. ¿Sabes? Que es como que en mi vida normal, cuando tengo un rodaje, me recarga la energía para lo otro, ¿no? Me da alegría cuando puedo acabar un cortometraje y el hecho de que haya gente que colabora y me ayude, para mí, bueno, y que siga haciéndolo,
supone como, bueno, una alegría mayor de que sigan estando ahí, la verdad. Hola, yo. Hola. Hola, encantada. Mi pregunta es, después de estos años de trayectoria y ya teniendo la experiencia que tienes, ¿qué consejo te darías a tu yo del principio o a todas aquellas personas que están empezando en este campo y que realmente quieren hacer esto no solo como un hobby, como tú has dicho al principio, sino ya su profesión? O sea, ¿qué consejo darías de, ostras, ojalá pudiera ir a mi yo del pasado y decirle, cuidado con esto, o haz esto por aquí, o... Bueno, básicamente les diría que luchen, o sea, si tienen algo por lo que les apasiona, o sea, la vida está llena de muchas cosas y no tantas por cosas que apasionan. Entonces, si tienen claro que les gusta esto, que luchen por ello, que trabajen, que mejoren, que la caguen. Porque, o sea, yo he mostrado aquí un montón de cortos, pero muchos de ellos son cagadas. O hay muchos que tienen momentos que son cagadas, ¿sabes? Pero gracias a eso vas puliendo y vas diciendo, vale, esto no tiene que pasar. Pero no solo a nivel de cinematografía, a nivel personal, ¿sabes? O sea, gestiones por un rodaje, te engañaría si te dijera que es solo cinematográfico. Eso es una parte y es lo fácil. Pero el rodaje es personal también. El trato con tu equipo, ¿sabes? El cómo pedir las cosas, cómo llevarlas a cabo. O sea, se consigue más con educación que siendo un sargento. Y yo te diría eso, que si tienes un sueño lo persigas y lo trabajes, que igual no llegas al top, pero si aspiras aquí arriba, igual puedes vivir de ello, haciendo pues reportajes documentales y en vez de estar sirviendo quintos y en un bar, ¿sabes? Hola. Yo, bueno, hablando de agradecer, quería agradecerte también, que esto no lo has mencionado y forma parte del barrio, pues bueno, muchos trabajos y colaboraciones que ha hecho con el barrio, como un lip dub que hicimos, donde participaron unas 500 personas del barrio, entidades y comercios y demás, que estuvo muy chulo. O, bueno, aquel burlesque versus burlesco que también hicimos, una obra de teatro con baile y demás, que hicimos también los usos de Horta, y bueno, ahí estuvimos ahí con ese guión mano a mano, chulos. A que agradecer que ha hecho muchas más cosas de las que no ha mencionado y también forman parte de su trayectoria. Así Claro, que gracias. Que si entrara en decir todo lo que hemos hecho, o sea, ahora está diciendo una parte muy importante, que fue lo que decía Xavi, decía, tú de actor y tal. Pues mira, hicimos una obra musical con la Paqui. Bailó un poquito. Que me lió. Después yo la lié a ella para hacer de waiter. Pero donde bailaba y actuaba. O sea, con lo patoso que soy yo bailando, mis amigos lo pueden corroborar cuando salíamos, que era el típico que estaba ahí quieto moviendo la cabeza, ¿sabes? En las discotecas. Bueno, en plataforma no podías bailar porque te pegabas al suelo. Y hay un montón de reportajes. Hicimos un lip dub en el barrio de La Teixonera con casi 400 personas, cortando la calle principal del barrio y todos bailando al ritmo de Alaska. O sea, hemos hecho cantidad de cositas que no he podido meter porque es que si no, esta charla se hubiera ido casi a las 7 y tenemos que pasar a lo siguiente. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues nada, daros las gracias. Gracias.